Va a recoger esto que quedó por acá. Bueno, primero darle las gracias a la universidad por esta invitación tan especial. Si bien el papel que me ocupa en este momento de la vida es poder liderar un maravilloso equipo en educación y aprendizaje con fama, que es el equipo de innovación y aprendizaje, pues también la vida me ha dado la oportunidad y la posibilidad pues, de estar en diferentes escenarios investigativos, sobre todo en el último proceso y en el último momento de mi vida, digamos como concluyendo este doctorado en gestión de tecnología e innovación. Y a mí siempre me ha interesado mucho la tecnología, me ha gustado mucho, siempre he tenido una curiosidad innata. Fui de esas personas que desbarató el computador de la casa a ver qué había por dentro, que quiso estar como a la vanguardia de un montón de cosas, porque siempre me cuestionaba cómo la tecnología podía impactar mi vida y los entornos. Y es por eso que como que esa curiosidad me llevó a pensar un poquito más amplio, y es como cómo la tecnología nos invade un poco desde toda la perspectiva que hoy llamamos Smart Cities. Entonces, cuando, digamos, se postuló este título de la charla, Desafíos y oportunidades para el futuro, yo me hice una pregunta importante y era cómo entender las Smart Cities desde las emociones y la tecnología, porque esto es lo que nos ha convocado mucho acá, cómo entender las Smart Cities desde las emociones y la tecnología. Y quise dar una respuesta importante desde otra cosa que me ha interesado mucho y son las relaciones sociales. Y de allí quise entonces mirar desde una perspectiva, una mirada al capital social como una capacidad de la Smart City, cómo se puede dar una respuesta y cómo se puede tejer un proceso de comprensión de la ciudad inteligente. Entonces, les voy a contar un poquito de esa Smart City, del capital social, del aprendizaje tecnológico y cómo esto puede ser visto desde los recursos y las capacidades. Bien, yo les voy a hablar de lo que es la ciudad inteligente. Pensamos que la ciudad inteligente es un concepto que vino de la IBM de los años 90, en donde quería haber una revolución tecnológica, impartir nuevas tecnologías para las ciudades, pero lo cierto es que la Smart City no es un concepto empírico, realmente es una categoría teórica. Y es una categoría teórica que deriva de la ciudad contemporánea. La ciudad contemporánea es una ciudad que ha venido en crecimiento posterior a todas las grandes revoluciones y todos los cambios técnicos, que ha crecido en tamaño, que ha venido teniendo ciertos niveles de complejidad. Y cuando hablo de complejidad también hablo de fenómenos sociales, de fenómenos que también están atribuidos a esos crecimientos, a esa gentrificación, a todos los fenómenos de desigualdad y todo lo que sucede alrededor. Y eso es lo que nos hace de pronto llegar a una ciudad hoy que, tratando de responder a todas las necesidades humanas, pues empieza a configurar, digamos, nuevas tecnologías, unas tecnologías que quieren satisfacer esas necesidades. Mm, a mí, digamos, cuando tengo conversaciones alrededor de la tecnología, me aborda mucho la pregunta, porque siempre que escucho de pronto a otras personas, logro interpretar que cuando se habla de tecnología se está entendiendo solamente las tecnologías de información y comunicaciones. Y pues finalmente esto es una tecnología, un tenedor puede ser una tecnología, porque las tecnologías finalmente son esos resultantes de conocimiento, son esos resultantes derivados de la resolución, de la búsqueda de satisfacer o solucionar necesidades humanas. Entonces, claro, hay tecnologías de la primera revolución industrial, ¿cierto? Pues incluso pues con lo que se construyó el fuego, las primeras armas. Y hay unas tecnologías que son más emergentes de la segunda, tercera y pues lo que ahora llamamos cuarta revolución industrial, que sin más es una revolución que nos habita. Entonces, las tecnologías de la Smart City, pues sí, muchas son tecnologías de comunicaciones, de información, pero también se configuran otra serie de tecnologías análogas para poder hacer esa construcción y comprender a la ciudad inteligente, porque también la atribución del concepto de smart nos ha llevado como a tratar de entender que eso smart es exclusivamente lo tecnológico. Pero eso smart es toda una confluencia de factores, factores institucionales, factores políticos, factores organizacionales. Es como una ciudad, pues así como las personas a nivel personal van haciendo un desarrollo
de la comprensión del mundo y también desarrollando esa inteligencia, pues la ciudad también se teje a partir de eso. Entonces, hablamos ya de una ciudad contemporánea con nuevas tecnologías, hablamos de una ciudad que está en el marco de la globalización. La Smart City es una Smart City que se fundó, se gestó sin más desde los procesos de industrialización, porque es donde se construyeron, digamos, las tecnologías que empezaron a automatizar y empezaron a generar movimientos. Y de ello, entonces, ¿qué nos viene? Unos cambios en las relaciones sociales. Nos vienen unos cambios en las relaciones económicas y en los procesos también socioeconómicos que transforman. Hoy, sin más, con el tema de inteligencia artificial nos estamos preguntando los nuevos trabajos, las nuevas profesiones. Eso es un cambio profundo en las empresas, es un cambio profundo en la economía. También estamos hablando de cambios políticos. Acabamos de escuchar unas conferencias sobre bioética. Hay posturas sobre esto que va a transformar, que va a generar. Si llega un dictador y nos pone una manilla de emociones, entonces, ¿qué va a pasar? Pero entonces también están los que dicen, quienes están oponiendo al desarrollo. Hay otros que van a decir, hay una nueva ola que también con Andrea Díez, con Gustavo Díez, escuchábamos, y es ese fenómeno de desdigitalización. Entonces hay bastantes posturas políticas frente al asunto. También un nuevo cambio en la organización y en el tejido, digamos, de las relaciones entre actores, empresas, Estado, sin más. Y finalmente, unos factores que afectan también los escenarios de la localización, porque hoy también la Smart City futuramente será también una ciudad de puertas abiertas a través de la tecnología, que ya se está dando, pero que va a tener, digamos, unos impactos mayores. A mí me encanta esto. Y cuando yo empecé a estudiar la Smart City, hay un autor que para mí fue trascendente y fue Michel, que él decía que la ciudad era como un cuerpo humano. Entonces, háganse de cuenta que la ciudad empezó como con esos huesos, ¿cierto? Esos huesos, y esos huesos fueron las primeras tecnologías. Y empezó entonces a salir todo este cubierto interno, digamos los órganos internos, toda una segunda revolución industrial, ¿cierto? Luego entonces ese tejido, la piel, etcétera, toda esa tercera revolución industrial, y viene el desarrollo neuronal, que es como ese ejercicio de cuarta revolución industrial que consolida la inteligencia de la ciudad. Entonces, cuando se consolida la inteligencia de la ciudad, también se consolida la complejidad. Cuando entre más, digamos, el hombre empezó a desarrollarse, pues empezó a tener más información, con más información, más construcción, y eso también sucede con la ciudad. De un lado también el dinamismo, no es lo mismo, digamos, una ciudad en la época de la revolución, la primera revolución industrial en Inglaterra, con las máquinas, el Fordismo y otros aspectos, que la ciudad de hoy, en la que, y no decirlo a mal, pero también estamos acá, nos están viendo a través de Teleantioquia, no es pauta, pero nos están viendo a través de Teleantioquia, tenemos personas allí viviendo unas experiencias, y el universo del trabajo se convirtió un poco en eso, y el universo de la universidad se convirtió un poco en esto. Y también podrán haber, digamos, y podremos haber personas que en medio de las conferencias estamos habitando otros escenarios. Es un dinamismo completamente distinto. La inteligencia, que es un poco lo que hemos trabajado, pero también la coordinación de acciones. Y cuando viene ese ejercicio de la coordinación de acciones, viene, digamos, un aspecto bastante importante, porque no es la inteligencia per se, sino que la inteligencia también tiene que empezar a tener un tejido. Así como las empresas necesitan, digamos, de otro relacionamiento con empresas, de relacionamientos con trabajadores, de relacionamientos con las empresas, con el Estado, pues la ciudad misma también tiene que empezar a tener una coordinación de actores, porque hay muchos actores que participan de los procesos. Y entonces, cuando nosotros estamos hablando de coordinación de actores, cuando estamos hablando ya de relaciones formales frente a ese tejido, cuando estamos hablando de que cada uno de esos actores también tiene funciones, pues estamos diciendo que la Smart City es una estructura social organizacional. Y esto es importante, porque cuando uno entiende la Smart City como una estructura social organizacional, uno puede trabajar con la teoría de recursos y capacidades, que es muy propia de la ingeniería de las organizaciones. Y entonces se entenderá que la Smart City tiene capacidades y tiene recursos. Juli, ¿por qué estar hablando de eso en emociones y tecnología? Ya les voy a decir. Pues porque entonces estamos hablando de
que en todos esos procesos que ya hemos dicho, analítica, modelado, optimización, servicios, viene una gran pregunta. Y esa pregunta es, ¿cómo aprende la gente? ¿Cómo aprende la tecnología? ¿Y por qué se los estoy trayendo ahí? Ahorita les voy a contar el caso, pero cuando nosotros vemos una Smart City y cuando vemos una Smart City que está dotada de diferentes tipos de tecnología, nos hacemos la pregunta de cómo las personas se relacionan con esa tecnología y cómo aprenden a partir de esa tecnología. Entonces, claro, dice cómo aprende la gente, cómo se desarrolla nueva tecnología y cómo se implementa esa nueva tecnología. Y la respuesta es súper linda, es el capital social. Y entonces les voy a hablar un poquito del capital social. Yo creo que alguien quería tomar una foto de eso. Y lo vi desde acá. Cuando el capital social es la respuesta, porque el capital social no solamente es un activo relacional, es decir, no solamente es el activo que yo genero cuando me relaciono con usted, entre usted y yo, hay un plus, un valor adicional, sino que el capital social, cuando uno lo lee profundamente desde sus autores, sus primeros autores, Porter, Bourdieu y demás, se da cuenta que el capital social es una capacidad. Sí, ya les cuento. Entonces, les voy a contar esta historia, y esta historia me pasó a mí. Situación 1. Yo en el 2014 estaba impartiendo clases en la Facultad de Trabajo Social y las estudiantes me dijeron, profe, usted ya sacó la tarjeta de Encicla. Entonces yo dije, la tarjeta de Encicla, pues era una nueva tecnología de esta ciudad, ¿cierto? Porque es que el proceso de Smart Cities de nuestra ciudad no es de hoy, no es de las nuevas transformaciones, no son las cámaras que están tratando de poner o todo otro tipo de sensores, automatización de semáforos, bueno, muchos asuntos, sino que parte de unas tecnologías históricas que se empiezan a tejer en la ciudad. Entonces, usted ya sacó el carnet de Encicla. Yo le dije que hay que tener. Me dijo, no, usted puede, usted tiene TIP. Yo en ese tiempo también daba clase en la Universidad de Antioquia. Di clase en algunas universidades, también en la Facultad de Trabajo Social en ese tiempo. Entonces me dijo, ¿usted tiene TIP? Y yo sí. O si no, saca la tarjeta, la cívica. Y yo no, hágale, venga con la TIP. ¿Qué tengo que hacer? Me dijo, venga, cojamos un computador. Venga, registremos todos sus datos. Y venga, me ayudo, porque usted tiene su cuenta de servicios. No. ¿Usted tiene acá su cédula? No. No vamos a poder hacer eso hoy. Venga, la próxima clase la registramos para que usted esté en el ciclo. Yo dije, hágale una. Listo, traje todo. Entonces, incluso me tocaba traerlo escaneado en el 2014. Todavía no teníamos la aplicación de escáner y esas cosas. Entonces, pues no me acuerdo. Creo que lo escaneé todavía en la casa. ¿Qué pasó? Y les voy a decir por qué la X, porque yo les dije, listo, ya. Entonces vinimos, nos inscribimos, todo. Yo dije, listo, ¿y ahora qué? ¿Cómo con la bicicleta o qué? Y me dijeron, usted tiene que ir hasta Belén ya a que se la activen. Y yo, ¿cómo así que hasta Belén? ¿Yo en qué tiempo? O sea, dando, universidad, dando clase acá, dando clase allí, corriendo para aquí. O sea, no, mami, no me va a dar más rápido. Sigo movilizándome. Y entonces yo dije, bueno, que en cicla hoy no fue para mí. Otro día puede ser. Pasó una segunda situación. En otro momento de mi vida, yo estaba trabajando en la alcaldía de Medellín, entonces ya estaba en el edificio amarillo de palitos, y yo decía, yo miraba con ilusión la estación de Encicla desde el piso 2, y yo decía, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pereza ir hasta Belén? Yo acá y esa estación allí. Y yo, no, yo nunca usé Encicla, le estaba contando a unos compañeros, porque imagínense que me pasó esto, y les conté toda la historia. Me dijeron, no, pero es que ya aquí en el área metropolitana ya uno puede hacer eso. Y yo, me fui en el almuerzo. Entonces yo me fui, caminé hasta el área metropolitana. No, yo ya había metido mis datos. No, tiene que volver a meterlos. Bueno, a suerte que yo ya podía en la aplicación de PM bajar mi cuenta, ¿cierto? Ya había desarrollo, porque es que las ciudades empiezan también en sus tecnologías a hacer evolución. Y hay tecnologías que son, digamos, unos desarrollos más lentos y otras que tienen desarrollos más exponenciales. Digamos que este es un desarrollo con un proceso natural. Entonces, yo llego y escribo todos los documentos súper bien, porque entonces ya tuve el carnet, mi carnet activado, y salí y lo que había ahí era una estación manual. Entonces, la estación manual usted va y pues le entregan la bicicleta. Se la entrega. Entonces, yo la usé desde área metropolitana y la entregué ahí como en una Alpujarra, pues eso es pegado, pero yo quería, entonces, quería como sea. Y me fue súper bien. Entonces, resulta que un día habíamos salido de un evento súper tarde y yo ya había empezado a estudiar el doctorado, me había quedado de más.
Estaba haciendo una tarea hasta las 12 de la noche, no crean que toda la gente que estudia doctorado nos toca hasta las 12 de la noche, no, sí crean. Resulta que salí súper tarde y dije, voy a sacar esa bicicleta. No, es que eso tiene horario. Eso no es así. No, ¿cuál 12 de la noche? Además, pues su seguridad. Pero no, eso tiene horario. Ese día no fue. Y otro día, que era más tempranito, estábamos en Plaza Mayor, yo las dije, este es mi momento. Voy a ir hasta la casa, hasta Laureles, que me queda fácil. Y había una estación automática. Ya no era manual, automática, porque hay unas estaciones que son automáticas y otras manuales. Y resulta que yo llegué y pasé mi tarjeta y me dice, esa no es la contraseña. Pucha. Y entonces yo llego y pongo, no, se bloqueó. Y yo, señor, ¿qué tengo que hacer para desbloquear eso? Adivine. Volver. Ay, no. Olvídelo, yo me aburrí y ahí yo me compré una bicicleta mía. Y ya empecé a andar en esa bicicleta. Y esa fue mi gran pregunta. ¿Cómo la ciudad hace que la gente se conecte con la tecnología? ¿Cómo la gente aprende? ¿Cómo las personas, y esto tiene que ver con emociones, pues también generan una visión compartida con la tecnología? Y este tema fue el tema que me hizo, digamos, pensar y desarrollar un ejercicio investigativo a partir de ese ejercicio. Entonces, yo les conté, estaba entendiendo entonces esa ciudad inteligente como aquella que se expresa a partir o en una estructura organizacional, esa Smart City como una estructura que a la vez tiene inteligencia y esa inteligencia es compleja y a la vez un capital social que está ahí, que es una temática importante. Ya cuando uno lee bastante sobre Smart City, se da cuenta que el capital social sale por todos lados. Personas, capital humano, una temática muy relevante, es importante sobre este ejercicio. Entonces, me fui a estudiar el capital social. Ya había estudiado mucho la Smart City en el ejercicio. ¿Qué es el capital social? Yo lo quiero entender más a fondo, lo quiero entender profundamente. Y cuando me pongo a estudiar un poco sobre el capital social, encuentro uno, que es un factor de éxito de los agentes, de todos los involucrados en un tejido de relaciones humanas o relacionales. Dos, que mejora el desempeño de las actividades organizacionales, porque pues lo puse muy a disposición también de ese proceso para la comprensión. Tres, esto a mí me gustó mucho, y es que representaba la capacidad de los actores para obtener beneficios en virtud de pertenecer a una estructura social. ¿Qué quiere decir eso? Es que el capital social finalmente es una capacidad que las personas tienen para poder obtener algo de donde están, de pertenecer a ese escenario. Entonces eso es bonito porque ahí es donde uno dice, entonces el capital, confianza, interacción social y visión compartida. ¿Sí? Confiar. Y cuando hablamos de las personas, los unos en los otros. Y cuando hablamos de las personas, interactuar los unos con los otros. Y cuando hablamos de las personas, compartir tu visión con mi visión. Pero cuando hablamos a nivel empresa, pues confianza de un área con un área, interacción de un área con un área, de visión compartida de un área con la otra área. ¿Para qué? Para mejorar el desempeño. Pero entonces sí es la persona hacia la estructura, la persona hacia la institución, la confianza que le tiene, la interacción que juega y la visión compartida. Y si es la persona con la tecnología, pues plantea la misma ecuación. Entonces, en ese sentido, entendiendo esos recursos del capital social y como detallándolos un poco más a fondo, entonces toda la interacción social es un activo de tipo estructural. Es un poco lo que está ahí, lo que genera como esa solvencia a partir del proceso. Confianza y confiabilidad, que es un activo relacional. Y visión compartida, que es un activo de tipo cognitivo. Esos son, digamos, como los tres activos que tiene el capital social. Bien, entonces vino la gran pregunta. Bueno, y entonces es que yo quería ir a estudiar tecnología, ¿cómo así? Entonces me fui a estudiar la capacidad tecnológica. Y entonces la capacidad tecnológica es también una habilidad, y es una habilidad de la estructura organizativa para lograr actividades tecnológicas. Y es también esa capacidad o esa habilidad de utilizar los recursos que se tienen tecnológicos para construir más digamos, más desarrollo de la tecnología, sacar proyectos tecnológicos adelante y demás. Pero entonces,
cuando se empieza a hacer como toda esa lectura sobre el capital social como capacidad y la tecnología como capacidad, pues se entiende que el capital social y las capacidades tecnológicas tienen una relación súper estrecha. Juli, que el capital social es una capacidad tecnológica, tiene una relación, podría ser una capacidad tecnológica, porque finalmente también, digamos que hacer uso de los recursos del capital social permite y contribuye a muchos aspectos. Y si esos aspectos son o tienen asocio con la tecnología, pues digamos que logran una relación importante. Además, entonces, esto sí es muy bacano porque cómo la capacidad tecnológica tiene lugar en las estructuras organizacionales y es a través del aprendizaje. Y ahí sí me tocaron súper bien porque yo dije, aquí se juntó todo lo mío, todo lo de mi vida, o sea, lo social, la gestión tecnológica y el aprendizaje. Claro, porque es que el aprendizaje es una ruta de desarrollo y hay varios tipos de aprendizaje. Hay unos aprendizajes que son de conocimiento rutinario y que se adquieren a partir de rutinas, ¿cierto? Incluso, yo creo que yo manejo en piloto automático todo el tiempo. Yo cuando arranqué por la casa, cuando iba acá, eso ya el cerebro lo tiene interiorizado, que hasta peligroso a veces ya me parece porque en estos días cuando iba en el carro alguien me decía, vos tenés trastorno de hiperactividad manejando. Pues porque ya, pues yo creo que yo creía que podía manejar la oficina mientras manejaba, porque ya tenía una interiorización de unas funciones básicas. Pero hay otros aprendizajes que son aprendizajes avanzados. Y para los aprendizajes avanzados se necesita, digamos, conocimiento, información, y esa información tiene que pasar por unos procesos, por unas rutinas, ya digamos más complejas que las primeras rutinas iniciales. Entonces el aprendizaje tecnológico también tiene unos aprendizajes básicos. Uno aprende a usar. Ustedes sabían que me imagino que sabrán pues que casi todo, una gran porción de la población urbana, no rural, pues tiene Facebook, redes sociales y demás. Pero que más o menos para el 2019 el 2,6% de la población estrato 1 y 2 de Medellín, solo ese porcentaje tenía uso avanzado de la tecnología. Uso avanzado de la tecnología es meterse en una app de Bancolombia y es meterse a una aplicación pedagógica y nosotros sí, hagamos un montón de plataformas para educar, pero hombre, si no hay uso avanzado de la tecnología. Y eso no se mide por las condiciones socioeconómicas, se miden por la oportunidad y se miden por muchos aspectos que vamos a tejer, pues como a conversar. Pero hay una cosa vital y es que entonces, si no hay uso avanzado de la tecnología en una ciudad como esta, en un corredor gigante, esta ciudad que es bastante amplio, entonces, ¿cómo pretendemos nosotros que haya uso de la tecnología, que haya interacción con la tecnología? Entonces, eso es una de las grandes preguntas que se constituyen. Y que el aprendizaje tecnológico, finalmente, es un proceso integrado que mejora la acumulación de capacidades tecnológicas. Bien, entonces, esa relación entre capacidad tecnológica finalizó también en una relación con aprendizaje tecnológico. De la Smart City, entendida como una estructura organizacional, de esa estructura organizacional entendía como una estructura que tiene capacidades, el capital social como una capacidad de ellos, la capacidad tecnológica como una relación estrecha con el capital social y la capacidad tecnológica como un proceso integrado que mejora la acumulación para generar aprendizaje tecnológico. Entonces, casi que arrancamos desde la Smart City hasta el aprendizaje tecnológico, hay todo un tren que está mediado por el capital social. Bien, entonces, yo no voy a entrar pues como muchos detalles de la investigación que trabajé, pero sí les quiero contar, porque a partir de eso vinieron pues como las reflexiones, pero sí era importante, digamos, tenemos la ciudad inteligente que está en ese proceso, yo creo que lo que acaba de decir está muy expresado acá, el capital social, que es una capacidad. Lo que sí era cierto es que había un vacío en el conocimiento sobre cómo analizar ese capital social como una capacidad en esa Smart City que se manifestaba en una estructura, digamos, social organizacional. Entonces, era supremamente importante comprender el aprendizaje tecnológico como variable y también comprender los recursos del capital social como otras variables. Una variable dependiente, unas variables independientes, que finalmente le estaban dando, digamos, configuración a una hipótesis. Y la hipótesis era que si uno analizaba el capital social desde esta perspectiva, pues uno podía comprender la relación que existía entre Smart City y aprendizaje tecnológico, y no solo eso, también comprender la acumulación de ese aprendizaje tecnológico.
Entonces en eso se infiere una pregunta: ¿cómo se configura esa relación entre interacción social, entre confianza, entre visión compartida, con recursos del capital social, entendido como una capacidad y demás? Entonces eso es lo que mueve ese ejercicio, y pues ahí viene donde yo lo hice, en las bicicletas. Pues era, eran las que me interesaban, pues yo tenía que resolver eso. Entonces, de un lado, pues para poder generar eso hubo mucha lectura por medio, una delimitación como de ese problema, primero empírico, que es lo que les cuenta, es un problema empírico, eso después vuelve un problema teórico respaldado, sin más, como por un ejercicio de literatura, se conceptualiza un modelo y ahí sí dice, me metí en un modelo matemático, sí, para poder construir. Y también en la investigación cualitativa, que es una cosa interesante. Entonces, se hizo un análisis y modelado de ese ejercicio y finalmente, pues se hizo una valoración, que enseguida se los voy a mostrar, para poder optimizar el tiempo que cada vez viene más, sino que como tiene tantas transiciones. Bien, entonces, les voy a contar además, pues, y a partir pues como de ese ejercicio, que entonces en esa situación, esta era la delimitación. En la primera situación que ustedes reconocieron, yo decía, hubo un recurso obtenido, hubo visión compartida, sí, voy a sacar la bicicleta, me parece perfecto. Y hubo un recurso no obtenido y no usado, interacción social, nunca lo usé, ¿cierto? En la situación 2, dije, no, ya esto está listo, saco mi bicicleta del lugar, obtuve interacción social, ¿cierto? Hasta ahí. Entonces, ¿qué logré? Lo que no había logrado. Ya tenía visión compartida, ¿cierto? Logré interacción social. En la situación 3, en donde ya no pude con las bicicletas, con las estaciones automáticas, pero eso es fácil, tranquilos. Pues eso soy yo, que me enredé. Pero como soy yo, mi mamá me puede enredar en cualquier otra tecnología de ciudad y puede pasar a cualquier persona ciudadana. En ese 3 no obtuve interacción social, mejor dicho, lo perdí, ¿cierto? Lo logré, luego lo perdí, y entonces ahí ya sí se me fue la moral y se me perdió la confianza y la confiabilidad en ese sistema. Lo perdí del todo. Entonces en la situación 4, finalmente, pues ya la visión compartida se fue de taco. Yo, estas bicicletas, ¿para qué las hacen así? ¿Por qué Dejé compartir la visión con pues, digamos, la institución como tal y también con los desarrolladores de la tecnología. Entonces, eso todo incidió en mi aprendizaje tecnológico. Yo en este caso no aprendí, todavía no sé usar en ciclo, me rendí, aunque hice toda esta investigación. Ahorita con toda la investigación, eso hay una apuesta bacanísima, bicicletas eléctricas, pues, son unas cosas muy interesantes, pero, y la gente creería pues que después de pandemia eso no se usó, no, eso se usó un montón, porque las personas necesitaban ir a trabajar y no montaban en buses. Y las estaciones que más se activaron fue en Moravia, por ejemplo. Fueron pues como lugares muy importantes. Yo a eso le trabajé unos constructos, hice unos tratamientos del capital social, pero me parece importante porque hay quien lo posee, hay de dónde sale y están sus recursos. Y eso es importante, porque no se trata lo mismo una cosa que la otra. Finalmente, ese fue, digamos, como el modelo que construí teóricamente, porque esto luego se respaldó. Y es que la interacción social, la confianza, la visión compartida, ¿cierto? Como recursos del capital social, pues tienen una relación importante con el aprendizaje tecnológico, pero además hay otras relaciones, y es que el aprendizaje tecnológico es una fuente del capital social, los usuarios y los poseedores son a la vez, los usuarios son los poseedores del capital social y todos estos elementos son sus recursos. Cuando ustedes ven esas X en esos, son preguntas que se le hacen a la gente. ¿Y cómo se estableció? Digamos que yo lo que hice fue trabajar a partir de un ejercicio, un instrumento. Ese ejercicio tenía, digamos, unas preguntas. Eran unas preguntas que esos X son. Entonces, usted conoce el sistema, usted accede al sistema, usted usa el sistema. ¿Cuál es la frecuencia del uso de ese sistema? Ese sistema es fácil de usar para usted. ¿Usted recomendaría este sistema? ¿Usted usó esto porque se lo recomendaron? ¿Usted conoce las actualizaciones y las automatizaciones? ¿Comparte la visión de este sistema, entre otras cosas? Entonces, con todas esas respuestas y con todo ese análisis, pues lo que se logra es poder hacer, digamos, ya en campo un muestreo en este caso fue una población, se hizo, digamos, un muestreo que se llama muestreo por espejo. Yo hice el doctorado acá, pero estuve trabajando con una doctora de la Universidad Nacional en Estadística, la doctora Eva Manotas, y trabajamos sobre un universo de 688 encuestas,
pero en muestras de espejo. Es decir, si la población en todo el universo de Encicla estaba alrededor, ya el tiempo se me acabó, si estaba alrededor, por ejemplo, aquí está, ese era el 18% de la población, pues el 18% de la población muestra se constituía. Y digamos que es que aquí ya no tengo cómo pasarme demasiado, yo quisiera simplemente irles contando mientras paso que todos esos datos se cargaron, todo, digamos, ese análisis se hizo y sí había un efecto, y es que había una relación real entre aprendizaje tecnológico, interacción social, confianza y visión compartida. Pero a mí me quedaba una duda gigante, porque aunque esto fue el modelo que salió ya corrido en un software y demás, entonces todo lo que son digamos, las líneas gruesas son unas relaciones fuertes, todos los que son líneas delgadas son unas relaciones débiles, pero son relaciones, hay preguntas que desestimaban, o sea, esto no está aportando, esto sí está aportando, pero yo seguía con una pregunta. Esto tuvo muy buenos valores, pero yo me fui a hacer unas entrevistas, entonces me fui a hacer unas entrevistas en Cicla, me fui a hacer unas entrevistas a la Subsecretaría de Ciudad Inteligente, que no sé si saben que existe una subsecretaría, me fui a hacer unas preguntas a área metropolitana, hice unas entrevistas de profundidad, un análisis profundo también en Atlas y otros instrumentos que se trabajan con eso, y yo encontraba que no había como visión compartida. Yo decía, pero en mi modelo la visión compartida sí está funcionando. Pero entonces yo decía, ¿será que es que hay un modelo que puede mejorar esos valores? Y yo me arriesgué y le quité todas las preguntas de visión compartida al modelo, todas. Y resulta que el modelo me dio mejor en valores. Entonces, digamos que ¿esto qué significa? Esto significa que finalmente, digamos que la construcción de esta relación entre capital social y aprendizaje tecnológico y ciudad inteligente sí era un hecho, ¿cierto? Existía una relación importante frente a ese proceso, pero que en Medellín en este caso, como no hay tanta relación en visión compartida entre los desarrolladores de la tecnología y las personas, pues había una mejor consistencia en el modelo si la visión compartida caía. ¿Eso a qué me llevó finalmente? Me llevó a entender, y yo pues me voy a tener un poco acá porque si sigo pasando ustedes van a estar en una película ahí de fondo, y es que sin visión compartida el aprendizaje tecnológico es menor en este caso, en esta cuestión. ¿Y qué es la visión compartida? Comprender por qué las alcaldías vinculan una nueva tecnología, comprender por qué las empresas se relacionan con las alcaldías para el establecimiento de nuevas tecnologías, comprender cómo se usan esas tecnologías. Y cuando se habla de cómo se usan esas tecnologías, yo realmente desconozco procesos en donde se hagan ejercicios reales ciudadanos de enseñanza de la tecnología. Entonces, estamos en una ola exponencial, se viene un tema de inteligencia artificial supremamente fuerte y la pregunta es quién va a formar a la población en cómo usar esas tecnologías. Entonces, y va a haber un rezago de personas mayores, va a haber un rezago donde hay brecha digital y en vez de que la clase media se consolide como se viene consolidando, pues va nuevamente a haber como un ejercicio de quién la conoce, quién la comprende, quién la habita, también la democratización de la tecnología en la ciudad y finalmente pues quién no. Entonces el trabajo profundo que tendríamos que hacer es un trabajo de empezar a construir procesos pedagógicos y metodológicos para el uso de la tecnología, para la apropiación tecnológica, porque esto es lo que nos va a permitir, como todo este armazón, y nos va a permitir tener una ciudad, pues con todo lo que es marca ciudad en Smart City, pero que finalmente lo que tiene es ciudadanos inteligentes. Muchas gracias.